Nuevo Yaris, totalmente irreconocible. Encuéntralo en Cofiño Hostal. Grupos empresariales del transporte se extorsionan entre sí en una compleja lucha de poder. La policía investiga al menos 5 rutas involucradas en recientes crímenes. Descubren droga escondida en un compartimento secreto en uno de los 83 automóviles incautados al presunto narcotraficante Eduardo Villatoro Cano. Organizaciones civiles y la CICIG piden hacer público el proceso de selección de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. 5 organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos se pronuncian contra una posible amnistía concedida al ex jefe de Estado de facto José Efraín Ríos Montt. El sector cafetero de Guatemala cree que ha pasado lo peor de los efectos negativos ocasionados a las plantaciones por la plaga de la roya. En Noticias del Mundo, tragedia aérea en Kazán, Rusia, deja 52 muertos. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Nuevo Yaris, totalmente irreconocible. Encuéntralo en Cofiño Hostal. Tengan todos ustedes muy buenas noches a su noticiero Guatevisión. Le damos la bienvenida hoy que estamos completos porque la dama ya se encuentra con nosotros luego de unas merecidas vacaciones, María Luisa. Gracias, Emilio. Así es, estamos listos y por supuesto con el compromiso renovado para informar lo que es lo que usted quiere. Iniciamos. INDE, Energía para Todos, presenta. Y una lucha de poder entre grupos de empresas del transporte urbano está siendo investigada por la policía. Estos grupos se enfrentan mediante bandas para cometer extorsiones entre trabajadores de los mismos buses. La sección antimaras de la PNC confirma que la mayoría de extorsiones de los últimos días, la mayoría son registradas por los mismos empresarios. En los últimos días, pilotos y ayudantes de buses han afirmado que han sido objeto de un incremento de extorsiones de parte de pandillas que les exigen grandes cantidades de dinero para estos meses de fin de año. Las fuerzas del orden han realizado una evaluación del por qué el aumento de las extorsiones. Las causas, según la línea de investigación interna del Ministerio de Gobernación, da cuenta que las extorsiones se realizan por medio de llamadas telefónicas y son realizadas por los mismos empleados y dueños de buses. En el tema de pilotos, no todos los problemas de paros de buses o de problemas entre pilotos o violencia que se viva entre pilotos y ayudantes es un tema de extorsión. Hay rivalidad entre pilotos y ayudantes, hay rivalidad entre pilotos y otros pilotos de otros sectores, también hay rivalidad entre pilotos y ayudantes contra sus propios contratantes, ¿verdad? Contra los propios dueños de los autobuses. Dentro de la investigación de la policía también destaca que son 5 las rutas donde se está realizando esta investigación, ya que los mismos trabajadores se están apoderando de las extorsiones, acusando a pandilleros. La forma de exigir la extorsión es también por medio de celulares. Por una Guatemala en paz, en cámara, Daniel Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Pasamos a otras noticias porque agentes de la Policía Nacional Civil descubrieron que uno de los carros decomisados al presunto narcotraficante Eduardo Villatoro Cano escondía un cargamento de cocaína. Los 83 vehículos incautados a la banda dirigida por Villatoro Cano fueron registrados en septiembre. Gran sorpresa se llevaron autoridades de la Policía Nacional Civil al descubrir en el interior de este carro propiedad de Guayocano 23 kilos de cocaína. La droga fue descubierta por medio de una fuga de combustible al momento que los agentes de la Policía Nacional Civil colocaban gasolina al carro que este día iba a ser parte de los carros de la policía. Los 23 kilos fueron localizados en un compartimiento secreto. Este vehículo tenía una subfuga de combustible en el tanque, entonces ordené que repararan ese vehículo y un procedimiento fue retirar el tanque. Entonces cuando hicimos eso, llegamos a verificar que dentro del tanque habían 23 kilos de cocaína, ¿verdad? Entonces, el cual se reportó a las autoridades la detección de esa droga, ¿verdad?
El vehículo junto a 82 carros más habían sido escaneados en septiembre de este año, donde las autoridades del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público confirmaron por medio de conferencias de prensa que los carros ya no portaban ningún indicio de trasladar dobles fondos conteniendo droga. Tendría que llegarse a una decisión de parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación, verificar nuevamente las condiciones de sus carros. Por una Guatemala en paz en cámara, Daniel Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Por su parte, el juez de primera instancia de extinción de dominio dice que hubo mal procedimiento en el embargo de los bienes incautados a Eduardo Cano. La ley de extinción de dominio cobró vigencia en el 2011 y tiene prevalencia sobre cualquier ley en cuanto a bienes que se incaute, dice el juez de primera instancia de extinción de dominio, Marco Antonio Villeda Sandoval, a quien el Ministerio Público pidió una orden de embargo de los gallos de pelea y caballos pura sangre, incautados de los bienes de Eduardo Cano. Eso sí me los piden a mí, me piden el embargo a mí en el proceso de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque al pedirme el embargo a mí, se tiene que hacer cargo de esos animales la FENADEL. Tiene que mantenerlos, darles de comer y toda la cuestión. Caso contrario al embargo de los vehículos. Pero curiosamente, no me pide el embargo de los vehículos, sino que se los va a pedir al juez Miguel Ángel Gálvez. ¿Para qué? Para tener el uso exclusivo de esos bienes. Y así no pasar por el filtro o por la administración de la FENADEL y de la CONADEL. Con esa orden se repartió los bienes entre varias instituciones estatales, mientras el pronunciamiento del Ministerio Público únicamente lo hace mediante un boletín con datos y fechas de lo incautado. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y María José Sánchez. INDE, Energía para Todos, presentó. Hay más noticias, pero es después de la pausa. A continuación, compra de aviones a Brasil ha sido detenida por el gobierno, pero insistirá en la adquisición de radares. Además, Sociedad Civil y la CICIG piden hacer pública la selección de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Los detalles al volver.